Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, David Penchina, Roberto Gil y Mario Delgado. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista totalmente diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y ya saben que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cumple 100 días en el poder. Un momento que se ha vuelto tradicional para medir el progreso y prever las tendencias de toda nueva administración. La Encerrona evalúa aquí lo dicho y lo hecho por el presidente al frente de Los Pinos tras el cambio de gobierno. Senador David Penchina, ¿cuáles son los hechos y los momentos que marcaron estos primeros 100 días de gobierno? ¿Cuáles son los resultados y las decisiones más difíciles para el presidente y su partido? Yo creo que este es un inicio de un sexenio que ha superado las expectativas en las que muchos mexicanos habían puesto la mirada y que estarían atentos a la evolución de este gobierno. Creo que principalmente ha estado marcado por una forma de hacer política, utilizando la política para ponerse de acuerdo, de un presidente que comprende que ninguna fuerza política por sí sola puede sacar las cosas adelante. Creo que en el manto del Pacto por México, donde la generosidad de las fuerzas políticas ha confluido y el entendimiento de un ejecutivo que haciendo políticas se sacan las cosas, ha dado buenos resultados. Ahí está el tema de educación en México, ahí está el tema de lavado de dinero y muchas cosas que están por venir y que se están construyendo todos los días. Senador Roberto Gil, Peña Nieto comenzó por reformas como la educativa y acciones como la firma de un pacto con el Congreso para sacar adelante las reformas estructurales. ¿Qué consecuencias ha tenido esta decisión? Y lo que es más importante, ¿fue una decisión correcta la de construir un pacto por México, senador? Creo que el pacto por México es un mal necesario, y es un mal necesario porque no solamente ha suplido la función del Congreso, la función de los poderes públicos, sino que también, en buena medida, arroja un fracaso de la política, es una expresión de un fracaso de la política. ¿Y por qué digo que es un mal necesario? Pues porque durante 12 años estas mismas iniciativas se han venido discutiendo en México, pero el PRI, hoy el partido en el gobierno, nunca tuvo la generosidad para acompañar esas reformas. ¿Qué ha caracterizado estos 100 días de la administración de Enrique Peña Nieto? Por un lado, la continuidad en una serie de políticas que antes, como partido de oposición, criticaban. Que ha definido, obviamente con algunos buenos resultados y algunas buenas decisiones, pero no hay nada nuevo en la lógica del funcionamiento de esta administración. Senador seguridad sigue siendo Mario la misma Delgado, en 100 días el presidente ha visitado 24 entidades del país. ¿Qué te dice esta política del presidente de atender las necesidades específicas de cada región? Si el futuro del país depende del compromiso y la corresponsabilidad de todos los mexicanos, ¿cuál es el compromiso del PRD? En 100 días, ¿qué hubiera hecho tu partido para transformar a México, senador? Bueno, lo que propuso en campaña, hubiéramos tenido una agenda social, en primer lugar, como agenda del gobierno. Me parece que en estos 100 días, pues sin duda está marcado, es muy importante el hecho del Pacto por México, es un hecho relevante. La reforma educativa me parece que es un muy buen resultado también. El tema de la detención de la maestra Elbester Gordillo, pues es un tema también que marca. Y si vemos, pues son temas mediáticos que posicionan al presidente. Y otro hecho relevante, dejó de hablar del tema de seguridad pública, que al parecer o ahora se quiere presentar como logro, pero las cosas están iguales en seguridad pública. Senador Penchina, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Se pueden querer ver más oscuros que claros en estos 100 días de gobierno. Lo cierto es que se está haciendo política y se están logrando resultados. Tal vez en el pasado lo que no hubo es la pertinencia de un presidente que con mesura, con calma, pusiera de acuerdo a las partes. No creo que el pacto sea un mal necesario. Yo creo que el pacto no suple la actividad legislativa, pero sí abona la construcción de acuerdos. Creo que estamos ante un presidente que está decidido a hacer lo que prometió hacer. Y eso en político tiene un gran valor, más después de 15 años de una parálisis donde no se lograban cambios estructurales. Hoy los estamos logrando. México tiene una buena perspectiva. Creo que vamos por buen camino y creo que debemos de seguir así por el bien de todos. Mario Delgado, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Fue una estrategia clara del PRI, no cooperar para nada con el gobierno de Calderón y con el gobierno de Fox. Eso, por favor.
Pero también no había mucho talento político en el gobierno. Político hay de que los 12 decirlo. años no había ninguna interés, sobre todo en cambiar la agenda. Es decir, en tener una agenda donde pudieras efectivamente atraer a la izquierda o atraer al PRI para empezar a mover las cosas. El talento político del PAN se podría resumir en dos partes. El de Fox, lleno de ocurrencias, y la agenda monotemática del presidente Calderón, que no salió de un esquema y que no tuvo la capacidad de construir acuerdos de un gobierno que nació con un cuestionamiento de ilegitimidad muy grande. Roberto Gil, Entonces, bueno, tienes también 40 segundos para contrarreplicar. A los gobiernos los definen las prioridades que asumen. El Bueno, gobierno del presidente ahí están los Calderón, resultados. el gobierno del presidente Calderón tenía una prioridad que atender, que era una circunstancia de emergencia en materia de seguridad. 6 años. La misma que se mantiene hasta ahora. La misma que se mantiene ahora, David. La emergencia no era de seguridad, Roberto, ustedes, ¿cómo era no? de legitimidad. Perdóname, pero tu propio gobernador en Michoacán pidió a las fuerzas federales porque Bueno, no eso había otra vez, control del Estado. Eso se lo pidieron a Fox. Pero No, la no, chamarrita perdóname que se que puso no, Calderón perdóname. y su gorrito de Era militar, para era para legitimarse. Lo pidió Lázaro Y- Cárdenas y por escrito al Calderón presidente nunca Calderón. superó Había una circunstancia la Calderón cruda se de quedó en el emergencia. normal. la elección. Ahora, si ustedes creen que ya se resolvió el problema de la seguridad, No, mira, no se ha resuelto y falta sigue- mucho por bueno, por supuesto, y además no están faltan haciendo más nada. empleos, que la economía crezca, que se Plantean la distribuya mejor el... ocurrencia- A ver, plantean no, la la ocurrencia- ocurrencia de ustedes fue pensar que el problema de inseguridad iba a acabar a balazos. Nosotros estamos entrando al fondo, hay que hacer crecer la economía, hay que distribuir mejor el ingreso, y perdóname, podrás Y así se acusar va a al acabar PRI de el mezquindad, narcotráfico. pero lo que debes de aceptar es la falta de talento político de los últimos 12 años de gobiernos del PAN, que entre otras responsabilidades no supieron construir acuerdos. No lo supieron hacer, las digo, condiciones perdóname. Es son un hecho. absolutamente En resumidas bueno, cuentas, absolutamente por diferentes. eso perdieron. Ustedes Porque tenían- tienes primero llega Fox, que es un gobierno por de eso ocurrencias. perdieron. Segundo llega Calderón, que Sí, nunca supera el haberse robado la elección. Bueno, Gustavo Se gasta Madero todo el ya tiempo felicitó de públicamente al legitimarse. presidente Peña. David, yo creo que vale Dijo la que pena. era extraordinaria sus medidas. A ver, perdón. No, que Yo se hablo cubrió de en una política, golondrina no hace verano, en política mi querido puedes Pencina. especular mucho, pero en política los resultados son Mira, todo. te voy a poner un ejemplo. Y estos 100 días se han avanzado. En muchos temas lo que no se avanzó en muchos años. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, no seamos Te voy a mezquinos. poner- el presidente de la República, Felipe Calderón, emite un decreto para rescatar frecuencia del espectro radioeléctrico y crear un organismo que lo administre. ¿Quién impugnó ante la Corte esa decisión? Ustedes. Hoy está en la iniciativa ¿Para presentada... que lo hace unilateral? Hoy está presentada una iniciativa, bueno, espérame, espérame. lo hizo unilateral. Peña hace La otra Corte cosa, les- espérame, te lo la digo Corte muy le- claro. la Corte dio Tienes la razón nada al más déjame gobierno. darte la diferencia. La Corte dio Hoy el razón al presidente gobierno. Peña construye una reforma en la mesa con las 3 fuerzas políticas nacionales de este país y los presenta en la mesa a partir de un acuerdo político. Nunca hubo la oportunidad, la prudencia y el talento político del PAN para construir ese tipo de mesas y hacer reformas de ese tipo. Bueno, perdóname, te voy a si re- quieres, te voy a- hacemos un te hago curso de capacitación otra- política. te hago otro Pero por recordatorio. Dios, o sea, Te hago- no seamos mezquinos. Otro recordatorio. ¿Te hago otro recordatorio? A ver, De el otra- propio de otra presidente Peña ha reconocido en las fuerzas políticas donde tú perteneces o pertenece Mario Delgado, de su disposición, de su valía y de su aportación a este tránsito democrático. La, Oye, la pues me reforma, parece la que eso reforma está bien energética hecho. que hoy reflejan en sus estatutos, la reforma fue la misma a la que ustedes se opusieron Sí, y claro. diluyeron en el Congreso para dejarla en una mera reforma administrativa de Pemex. Una posición de tu partido, una posición de tus legisladores, A ver, que hoy, te hago hoy una están pregunta. pidiendo La los reforma votos del de la 2008 oposición para de la sacar adelante la energía. misma a la que se La opusieron. reforma del 2008 de Tienen energía. que pedirle Calderón perdón a salió- México, ustedes por la No. mezquindad durante 12 años. Tienen que No, pedir. ahora resulta. México los castigó. Ay, ustedes No, ni a hablan, ustedes ustedes ya ni los hablan. castigó Oye, y el México, PRD, hombre. y el PRD ni se diga A que hace ustedes ya 6 los- años, en lugar de contribuir democráticamente a las reformas, estaba en la calle. Porque se Pues robaron sí, la elección. porque se robaron la No, elección bueno, ustedes. de verdad, pues, es Pues absolutamente... ahí sí, es ahí sí, ¿qué verdaderamente- vamos a hacer, hombre? A A ver. muchos mexicanos han pagado el sueldo de legisladores del PRD y del PRI. Y les pagaron de gratis, porque no trabajaron durante 2 años. Hoy está el PAN generando las reformas, hoy estamos con los votos, hoy estamos presentando O sea, las ¿todo se iniciativas. lo debemos al PAN? Oye, Ahí está, Roberto, ahí está una diferencia entre una Pues posición qué falta de generosidad entre de un haberlos partido castigado y perder político el responsable y A un ver, partido político Roberto, que no ¿por lo qué es. crees que fueron tercer lugar en la última elección? ¿Por qué Por lo muchas crees? razones. Entre otras porque no supieron ser gobierno. Yo creo que Porque entre no otras, supieron dar se te- resultados. entre otras, se te olvida No una hubo Sin circunstancia. ser gobierno, Se te olvida perdóname, una circunstancia, tercer lugar, una no crisis segundo económica lugar. global que Ustedes afectó fueron el patrimonio de las familias. tercer lugar, ni siquiera segundo. Y una de las razones por qué caen a tercer lugar, más allá de su buena o mala candidata, no quiero entrar en juicios de valor personal,
es porque no dieron resultados como gobierno. Hoy el presidente Peña, echando uso del quehacer político, de hacer política, está dando resultados. No seamos mezquinos. La democracia, ni todos los triunfos son para siempre, ni ninguna derrota es para siempre. Me quedo con Roberto, tu frase. por favor, me quedo con aceptemos algo. En el PAN en 12 años, a lo mejor por una falta de aprendizaje de una democracia joven, no supieron hacer política y no supieron dar resultados. Me quedo con tu frase. Hoy Peña Nieto está dando resultados. Por Dios. Te pongo otra vez el ejemplo concreto, la educativa. La iniciativa que mandaron... Pero no salten para atrás. La iniciativa. Salten para adelante. El primer logro que ustedes están reivindicando es la reforma educativa, ¿o no? Sí. Te voy a recordar cómo llegó la iniciativa. No tenía el principio de calidad incluido en la Constitución y segundo, no asociaba la permanencia a la evaluación. Eso se corrigió en el Congreso. No hablen de resultados por una visión absolutamente diluida de lo que son las agendas. Se hizo en el Congreso y eso no está mal. A ver, entonces, ¿de quién es el logro? El logro también es de la bueno, entonces eso digamos. De todo. Senadores, México es el cuarto país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. Esto es una realidad que puede cambiar si los senadores del Congreso de la Unión, antes de que termine este periodo de sesiones, aprueban una reforma que ponga fin a la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas. Senador Roberto Gil, voces proponen cambios a la ley para la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Una ley que aún no tiene su reglamento. ¿Qué esperar de una reforma en el Senado? ¿Cuál sería el compromiso de la Comisión de Justicia que tú presides para sacar este tema? ¿Qué pasa si la oposición se niega a decidir si se otorga o no la facultad de atracción a la PGR para combatir estos delitos? Hay que hacer una serie de precisiones. En el año 2011 se reforma la Constitución para incorporar en la Constitución la facultad de atracción por parte del Ministerio Público Federal de casos de agresiones contra periodistas o bien que afectan la libertad de expresión y las libertades informativas. Ya se reformó la Constitución. ¿Qué dice un transitorio? Que las leyes tienen que establecer los supuestos a través de los cuales se va a ejercer esa facultad de atracción, que es lo que estamos discutiendo a través de una iniciativa que fue firmada, entre otras personas, por mí, pero también por otros senadores de otros grupos parlamentarios. Ya han iniciado en la Comisión de Justicia las audiencias públicas, tenemos el compromiso de sacar esa ley reglamentaria en los próximos meses, que lo único que va a establecer es las modalidades a partir de las cuales la facultad de atracción va a ser ejercida. Senador David Penchina, el Estado mexicano ha decidido darle un renovado impulso a la seguridad. Tanto en el discurso como en la iniciativa ha cambiado el argumento para poner fin a los delitos contra periodistas. La legislatura pasada propuso federalizar el delito y hoy se propone facultar a la PGR para traer estos casos. ¿Qué fue lo que motivó este cambio de discurso? ¿Por qué se dice que agredir a un periodista es agredir a la sociedad en su derecho de ser informada? Cuando agredes a un periodista estás agrediendo el derecho fundamental de la libertad de expresión que todos debemos de cuidar. Efectivamente, hoy en el Senado trabajamos en un esfuerzo por hacer una reforma para investigar los delitos contra periodistas. No se nos puede olvidar que en los últimos 6 años hemos tenido más de 60 muertos, desaparecidos de periodistas que han acontecido en nuestro país, lo cual nos coloca como uno de los primeros países, si no es que el segundo o tercero, con mayor incidencia de esos delitos en un país en el mundo. Y eso es algo muy alarmante porque estás dañando el principio de libertad de expresión que es fundamental para todos. Senador Mario Delgado, la Procuración de Justicia debe enfocarse en proteger la libertad de expresión y acotar el poder de gobiernos que actúan sin restricciones. ¿Coincides con la creación de una Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión? ¿Por qué el PRD ha cuestionado las ventajas de otorgar mayores facultades a la PGR para investigar estos delitos? Y un último tema pendiente, la reforma para proteger los derechos laborales para periodistas, ¿para cuándo la propondrá tu partido, Mario? Bueno, sin duda que es un asunto fundamental, ya lo decía el senador Penchina, ha habido muchos asesinatos en los últimos años de periodistas y esto puede poner en peligro la libertad de expresión, la democracia. Justamente este fin de semana salía en un periódico español los ataques que ha tenido un periódico de Torreón de manera permanente, que ha sido 3 o 4 ataques en menos de una semana, El Siglo de Torreón. Quiere decir que ahí persiste la violencia en contra de los periodistas. Una fiscalía especial yo creo que lo que daría es mayor transparencia, sobre todo en el seguimiento
de algunos casos que permitiría monitorear mejor que se haga justicia. Senadores, nos vamos directo a tiempo libre. Pueden debatir los tres. Hay que poner contexto no solamente a la reforma, sino también a la agenda pendiente en esta materia. El 70% de los casos que se denuncian o se visibilizan en el mecanismo de protección a periodistas, hay un indicio de la participación de agentes estatales, es decir, de autoridades locales. Precisamente por eso se motivó la reforma constitucional para que la Procuraduría General de la República pudiera atraer esos casos. En otro 20% hay indicios de participación de la delincuencia organizada. Hoy en día tenemos un doble desafío en materia de libertad de expresión. Por un lado, enclaves autoritarios siguen atacando a los periodistas para silenciarlos, y por el otro lado, la delincuencia organizada genera dos efectos, o intenta generar dos efectos. Por un lado, silenciar a la prensa, o bien generar mecanismos de propaganda a través de la prensa. Claro. Justamente... Esos dos elementos, perdón Roberto, creo que son fundamentales. Ahorita se cuestionaba aquí de que por qué es importante combatir de mejor manera este delito. A ver, lo que está inhibiendo la delincuencia organizada en muchos casos es que haya menos información de lo que acontece en materia delictuosa. Es decir, hay un riesgo, y esto yo creo que pone en su serio contexto el tamaño del fenómeno que estamos enfrentando. Y segundo, algo que no se nos puede olvidar, es que este tema de la iniciativa de combatir los crímenes contra periodistas tendrá que estar en sintonía de una ley imperfecta que aprobamos en materia de víctimas. Hoy la revisión de la legislación, tanto de cuestiones de delitos contra periodistas como la ley de víctimas, está a discusión de que hagamos una buena legislación y que tengamos mejores instrumentos, sobre todo de prevención y de inteligencias frente a estos dos fenómenos que ponen en riesgo la libertad de expresión. O sea, seriamente. Me parece relevante que sí se concrete esto rápido, porque sobre todo vemos que la política del gobierno federal es, hablemos lo menos que se pueda de los delitos, de los crímenes que se están registrando en el país, igual que cuando estaba para cambiar la percepción, Calderón, para tratar de cambiar la percepción. Entonces, puede esto meter presión adicional a estos crímenes que se están cometiendo contra periodistas que se atreven, que valientemente están investigando el tema del narcotráfico y están reportando y denunciando. Yo no puedo aceptar y muchas veces el fondo del problema es alguna vinculación de una corporación estatal. Es un tema muy parecido. Yo no estoy de acuerdo, Mario, en que haya una política dirigida de no hablar del tema de la delincuencia por parte del gobierno. Bueno, eso lo dijeron Déjame ustedes. decirte algo. Lo dijo incluso un gobernador. Un gobernador lo reveló. Yo no estoy de acuerdo con eso. El gobernador de Colima dijeron, pues es un gobernador, a ver, que no dijéramos es un nada. gobernador y yo acepto lo que pueda decir un Cerremos gobernador. los ojos para que cambie la realidad. Déjame darte mi opinión. Hay 1.500 Yo lo que muertos creo es que hoy no hay en el una primer mes de línea gobierno. como tal de no hablar del tema. Creo que el fenómeno de la delincuencia ha seguido avanzando y hay que detenerlo y que tenemos que trabajar todos en ello. Yo no lo oculto. Pero lo que sí creo que hay hoy es una agenda mucho más diversificada de temas, de donde partimos a partir de lo que pasaba en el sexenio anterior, donde todos los días el discurso oficial impulsaba temas de delincuencia. No necesariamente Digamos está mal, son dos no fenómenos, necesariamente son dos está mal fenómenos. Ahora, que no se decida no hablar poner todos los días en la el agenda no el tema hablar de la de los- delincuencia, todos los el no días. salir al extranjero, El no hablar solamente del tema del combate al Mario, narcotráfico. el no hablar Puede todos ser, no los está tan días de mal. ese tema Está bien, no está quiere bien. decir que no se estén haciendo cosas Pero no en puede ese ser tema. lo único, A ver, tiene no que puede ser haber lo único. una estrategia. A ver, yo me voy a quedar con la reflexión de Mario Delgado. Se nos pidió al Congreso aprobar la modificación a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal para subsumir la Secretaría de la Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, porque decían que eso iba a resolver los problemas de coordinación. Sí. Han pasado 100 días del inicio de la administración y no han podido emitir un reglamento, el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, para escribir esas funciones. La coordinación atrapada en la descoordinación de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién resolver el problema en la coordinación? Trayéndose toda una Secretaría de la Secretaría de Gobernación y no pueden emitir un reglamento. Peor aún, no han podido nombrar al titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 100 días no han podido encontrar un perfil. Corte, y ustedes no se vayan, porque a nuestro regreso escucharemos en voz de nuestros senadores la opinión. ¿Qué pasará con Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez? 14 años de gobierno, 3 reelecciones, un refrendo, un golpe de Estado en su contra. Hugo Chávez emergió cuando sus adversarios dominaban la escena en América Latina. Pero en poco tiempo, el presidente venezolano le devolvió el protagonismo a la izquierda e impuso una receta para gobernar.
una dictadura antiimperialista. Senador Mario Delgado, Chávez ha dejado una Venezuela menos pobre, pero también más polarizada y con mayor criminalidad. ¿A qué futuro se enfrenta hoy Venezuela? ¿A un futuro dividido entre conservar el proyecto de los últimos 14 años o a transitar hacia un nuevo gobierno más competitivo e influyente? ¿Qué fue lo más trascendente de este gobierno de izquierda? ¿Cómo es que Chávez será recordado? Bueno, yo creo que el comandante Chávez hizo un gobierno muy personal y por lo tanto complica pues que pueda trascender por muchos años más. Yo creo que la siguiente elección, el heredero de Chávez, Maduro, va a ganar sin problema, porque están haciendo campaña con la muerte de Chávez y todas las simpatías que efectivamente generó Chávez, pues van a llevar a que Maduro continúe. Sin embargo, Venezuela tiene problemas serios. La CEPAL dice que si hay una mejor distribución del ingreso. Hubo una devaluación en febrero mientras Chávez estaba convaleciente. Hay inflación de 30% pronosticada para este año. Es decir, la economía de Venezuela no está nada bien. Senador Roberto Gil, el presidente venezolano se caracterizó por un gobierno autoritario y de tendencia radicalmente antiestadounidense. Dejó múltiples interrogantes para Venezuela. ¿Hasta cuándo podrán los venezolanos alcanzar un gobierno de reconciliación nacional con los opositores? ¿Hasta cuándo Venezuela dejará de regalar su petróleo a sus aliados? ¿Y cómo será esta nueva relación con la derecha, con la oposición? ¿Qué es lo que viene para Venezuela? ¿Un vacío de poder o una disputa por la caída del sistema, senador? Hugo Chávez formaba parte de ese club selecto de autoritarismos populistas, de caudillajes. Yo difícilmente veo que se puedan mantener esas condiciones políticas en Venezuela. En buena medida estaban basadas en la potencia de su personalidad. Difícilmente veo a Maduro congregando las mismas masas que lo que hacía Hugo Chávez o bien generando las simpatías a nivel hemisférico como lo hacía Hugo Chávez. Creo que es una buena oportunidad para la oposición. Hoy se ve unida la oposición democrática en Venezuela. Es una oposición que va congregando distintas expresiones democráticas del país y presentan un candidato que había competido con Hugo Chávez, que había tenido un buen desempeño y que hoy parece tener mejores posibilidades para diluir el socialismo bolivariano de Hugo Chávez. Senador David Penchina, Chávez no supo dar respuesta a otros problemas que arrastra Venezuela desde hace décadas, como la criminalidad en las calles y la corrupción. ¿Cómo marcó en América Latina el protagonismo de un líder mesiánico que ostentaba una administración deficiente y un manejo irresponsable de la política económica que terminó con la devaluación de su moneda? Después de Chávez, ¿cómo podría Venezuela recuperar la expresión pública de su democracia, senador? Lo primero que hay que decir es que Chávez tiene mucha suerte en morir, porque finalmente es un personaje que dura un poco más en el poder y que su final de la historia al frente del poder bolivariano que le encabezaba hubiera sido una catástrofe. Hoy tenemos devaluación, tenemos inflación, tienes un país que tiene una altísima corrupción, un proceso de inseguridad. Es decir, quien piensa que Venezuela está bien, no es cierto que está bien. Hizo un gobierno populista donde la riqueza petrolera perdió la oportunidad de industrializar a Venezuela y distribuyó el dinero, pero lo distribuyó en programas sociales populistas que no generaron valor agregado. Y hoy estamos frente a una elección que seguramente ganará Chávez desde el más allá, se la ganará a través de Maduro, pero Maduro está muy lejos de ser ni siquiera la sombra de Chávez. Tienen tiempo libre para debatir. A ver, yo nada más termino una idea. Maduro va a ganar porque se muere Chávez y estamos ante una ola de un síndrome social natural del dolor de un prócer que, te reitero, regaló dinero y que ya estaba haciendo el agua a la economía y que si no hubiera pasado ese evento, quién sabe cómo hubiera terminado Chávez. Te voy a dar dos datos. La Asamblea Nacional es un hermano de Chávez, la Procuradora General del país es la esposa de Maduro. Sin embargo, Enrique Capriles, quien ya los metió en aprietos en la última elección frente a Chávez, va a volver a hacer su intento y creo que lo que está por pasar en Venezuela es lo mejor, que es madurar una democracia que se envolvió en la bandera de un caudillismo mesiánico de estos latinoamericanos que no han tenido un final feliz. Nunca se puede celebrar la muerte de alguien, pero lo que le pasó a Hugo Chávez, lo digo muy en serio, tras el desastre de la economía venezolana que está en puerta, fue morirse. Yo creo que... Porque si no, hubiera sido una catástrofe su gobierno hacia el final,
Porque Venezuela no está bien, digo, hay que yo creo decirlo. yo creo que aquí el cálculo fue efectivamente que vieron que Chávez no se recuperaba, entonces tomaron la medida de la devaluación, pero la presión Pero ya la venía traía desde antes, desde Mario. hace tiempo. La economía venezolana la está habían muy mal. venido Muy mal. aguantando. Ahora pues, 18 se puntos proyecta del PIB en déficit. Te voy a poner Sí. un ejemplo. Las Y divisas la producción tienen... de Te petróleo voy a poner un tampoco ejemplo. mejoró mucho. Hay un control hay de un cambios. 25% menos de producción de barriles Te de voy a poner petróleo el por mejor- día, 2.4 El millones. mejor ejemplo de qué contra tal... 25% antes de que cuando Chávez tomó el poder, hace 14 años. La ciencia política denomina al régimen de Venezuela como un autoritarismo competitivo. Tenías elecciones formalmente celebradas, pero el régimen dominaba todo. Medios de comunicación, expropiaba industrias, Todo. dominaba el poder empresas judicial. mexicanas que... Pero no Eso estás es lo que hablando me de México, explica. ¿verdad? No, No, del PRI no, bueno, ok. Pero- debe ser, en efecto, es alguna medida una mala copia, digamos, posmoderna de lo que era el régimen A ver, autoritario pero nada más priista. una acotación. Dice el señor Penchina, bueno, buena parte de sus excedentes petroleros los invirtieron en una política todo. social, bueno, todos, pero sí hay un reconocimiento por parte de la CEPAL ¿Cómo de no? que mejoró A ver, pues, ¿cómo no va a mejorar, la Mario? distribución A ver, del no, ingreso. no, Pero a ver, Mario. déjame Senadores, terminar, se nos eso, acabó déjame el terminar. tiempo. Los esperamos próximo martes a las 11:30 de la noche en una encerrona más, en el único programa de la televisión en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.